Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Hola, 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 profe. Doc, ¿sí se escucha? Bueno, perfecto. Esperamos hasta y 35 para ver si ingresa más gente y arrancamos, ¿sí? Bueno, ahora sí arranquemos. Ahora voy a compartir pantalla, díganme por favor si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, Doc, se ve. Perdón, no entendí. ¿Se ve o no se ve? Sí, 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 sí. Ah, bien. ¿Y ahí en modo presentación? perfecto, Bien. ¿Y pasó el slide? perfecto, paso. Excelente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego López, yo soy docente de la Cátedra de Toxicología de la sede de Buenos Aires, de Fundación Barceló. Y bueno, me convocaron hoy para darles este tema sobre toxicología laboral. A ver, si bien no es una parte donde vayamos a ver mucho de clínica, eh, vamos a ver una serie de conceptos que están más que nada relacionados con lo que es la parte legal
pero que seguramente en la bibliografía, cuando estuvieron leyendo, por ejemplo, temas relacionados con intoxicaciones laborales como metales, hidrocarburos, plaguicidas, entre otros, aparecen y no están muy bien, o sea, no están explicados, digamos, en profundidad como para entender bien qué cosas son, ¿sí? Entonces, ahora más o menos nos vamos a abocar a eso. Y después, a lo último, les voy a dar uno o dos ejemplos de intoxicaciones laborales que ya vieron, pero para que tengan una idea de cómo se tratan en el ámbito toxicológico laboral, ¿sí? Bueno, lo que siempre tienen que tener presente que la toxicología como una rama general de la medicina, tiene distintas, si se quiere, subespecializaciones, ¿sí? Van a encontrar que está lo que es la toxicología forense, la toxicología de los suelos, la toxicología bromatológica, entre otras, y una de ellas va a ser la toxicología laboral o toxicología ocupacional, ¿sí? Lo que hace la toxicología laboral es estudiar más que nada, o mejor dicho, identificar y analizar lo que son los distintos tipos de riesgos que son potencialmente tóxicos para las personas que se encuentran en un ambiente de trabajo, ¿sí? Y en ese lugar de trabajo justamente están presentes esas sustancias, ¿sí? O sea que lo que hace así a grandes rasgos es, primero, detectar si está presente o no el tóxico en el ambiente y después analizarlo para ver, entre otras cosas, cuál es la toxicidad, si está en un nivel que puede llegar a ser, digamos, nocivo para la salud, y obviamente cuáles son las manifestaciones que podría llegar a producir en el caso de que, bueno, se salga del rango seguro, ¿sí? Se va a encargar también de estudiar lo que es la toxicocinética y la toxicodinamia, o sea, todos los procesos que sufre o experimenta la sustancia, el agente tóxico una vez que ingresó al organismo y los mecanismos de acción, o sea, cuál va a ser su molécula blanco con la cual va a interactuar, qué le va a producir a esa molécula blanco y por sobre todas las cosas también cuál va a ser su órgano blanco, ¿sí? Porque ya lo que es la toxicocinética y la toxicodinamia guían para lo que va a ser posteriormente el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? De ese paciente intoxicado. Se va a encargar también de describir lo que son las manifestaciones clínicas a corto y a largo plazo, o sea, lo que serían las manifestaciones de una intoxicación aguda y una intoxicación crónica, ¿sí? Porque en el ámbito laboral pueden ocurrir de los dos tipos, todo depende la duración de la exposición y la magnitud de esa exposición. Va a establecer los métodos de diagnóstico y tratamiento y por sobre todas las cosas que quizás es una de las funciones más importantes, que es la de diseñar e implementar las medidas de prevención de las intoxicaciones ocupacionales. O sea, como todas las especialidades médicas, si bien obviamente cada una de ellas se encarga del estudio de las enfermedades y del tratamiento, pero cumplen una función muy importante en lo que es la prevención, ¿sí? Lo que es la prevención de las enfermedades. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, una intoxicación laboral la podemos clasificar de dos formas, ¿sí? Como un accidente de trabajo y como una enfermedad profesional. En el caso del accidente de trabajo, vamos a tener que una intoxicación puede cumplir con la definición que dice la Ley de Riesgo de Trabajo, que es esta que ven acá. No hace falta que se acuerden el número, pero sepan que existe, que es la 24.557. En el artículo 6, el primer inciso dice que un accidente de trabajo es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho de o en ocasión del trabajo. Es decir, un acontecimiento que ocurre o durante la realización de la tarea o que ocurre en ocasión de ese trabajo. Es decir, por ahí no en el momento que está realizando específicamente su trabajo, pero sí que se encuentra en un lugar como consecuencia de la actividad laboral, ¿sí? Entonces, esta definición a una intoxicación laboral le cabe como intoxicación aguda. ¿Por qué? Porque va a cumplir con las características de una intoxicación aguda. Es decir,
vas a tener una exposición breve con una concentración elevada de la sustancia, lo cual va a permitir que el cuadro clínico se desarrolle en forma rápida, ¿sí? Y tenga una evolución de la afección en forma rápida, ya sea que la persona se salve o termine falleciendo, ¿no? Y que en general ocurren por imprudencia o impericia, ¿sí? O sea, o porque hubo un accionar que no fue llevado a cabo con la diligencia apropiada, o que directamente la persona no tenía las competencias necesarias para manejar esa situación y, bueno, como consecuencia de ello terminó intoxicado. ¿Cuáles van a ser los ejemplos que ustedes ya conocen, que ya han estudiado durante la cursada, pero ejemplos de intoxicaciones agudas que pueden ser accidentes de trabajo? Bueno, las intoxicaciones por hidrocarburos, ¿sí? Por ejemplo, por benceno, por tolueno, ¿sí? Por tetracloruro de carbono, obviamente, insisto, siempre que la exposición haya sido de corta duración y a una dosis elevada, ¿sí? Las intoxicaciones por plaguicidas, ¿sí? Órganos fosforados, órganos clorados, piretrinas, piretroides. Y lo que son las punciones y las picaduras por animales, ¿sí? De interés toxicológico, ¿sí? Todo lo que son ofidios, arañas, escorpiones. Ahora bien, también una intoxicación puede ser considerada una enfermedad profesional, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que la misma ley dice en el mismo artículo, pero en el siguiente inciso, dice que una enfermedad profesional, o sea, una intoxicación como enfermedad profesional, es aquella que se encuentra incluida en el listado que elabora y revisa el Poder Ejecutivo. Es decir, no es una definición para nada científica, pero lo que me quiere decir acá la ley es que va a ser considerada una enfermedad profesional la intoxicación que figure en ese listado de enfermedades profesionales. Ahora, si se fijan más abajo, van a ver que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, allá por el año 2002 dio una definición un poco más criteriosa, o sea, un poco más científica de lo que es una enfermedad profesional, que es aquella contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Es decir, esa exposición a esa sustancia tóxica se produce en ocasión de la actividad laboral, ¿sí? O sea, el agente de riesgo va a estar presente en el lugar de trabajo y si la persona no concurre al lugar de trabajo no hay exposición, ¿sí? Como van a ver, cumple con las características esta enfermedad profesional de una intoxicación crónica. ¿Por qué? Porque va a ser una exposición reiterada y prolongada a bajas concentraciones, ¿sí? De la sustancia tóxica, como la que ocurre en una persona que, por ejemplo, trabaja todos los días, o sea, de lunes a viernes o de lunes a sábado, durante 8 o 9 horas con una antigüedad, no sé, de 10 años, ¿sí? Entonces está esa persona prácticamente todos los días de la semana, 8, 9, 10 horas exponiéndose a la misma cantidad de la sustancia, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que esa enfermedad, o sea, esa intoxicación va a tener una evolución lenta, es decir, se va a requerir de tiempo para que desde ocurrida la primera exposición hasta que aparezca la primera de las manifestaciones, obviamente pueden pasar meses o pueden pasar años, todo dependiendo de qué sustancia tóxica esté presente en el ambiente laboral. Y ejemplos que también conocen, por ejemplo, el saturnismo, ¿sí? Si recuerdan lo que era la intoxicación crónica por plomo, el benzolismo, ¿sí? La intoxicación crónica por benceno, y el cáncer ocupacional, ¿sí? O sea, todos los cánceres ocupacionales hasta ahora que conocen de origen toxicológico entran en esta categoría, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer de pulmón producido por la exposición crónica al cromo, o los cánceres también de pulmón o de vejiga que puede generar el arsénico, o las leucemias que pueden generar el benceno, ¿sí? Bueno, lo que les decía antes, ¿sí? O sea, la enfermedad profesional, jurídicamente hablando, es la que encontramos en el listado de enfermedades profesionales. Ese listado está en este decreto, que es el 658 del año 96, y lo que van a poder ver es que tiene tres partes, ¿sí? Por un lado, arriba, el agente tóxico,
que vendría a ser en este caso el cromo. Después tiene una columna, que es la de la izquierda, donde describe las enfermedades que se producen por exposición a esta gente. Y en la columna de la derecha van a encontrar las actividades laborales en donde se encuentra presente el cromo, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya le va a dar un reconocimiento jurídico. O sea, que figure en este listado la intoxicación profesional quiere decir que ya va a tener un reconocimiento jurídico. Y después vamos a ver cuál es la importancia de eso. Ahora, una intoxicación como enfermedad profesional tiene una serie de factores determinantes, ¿sí? Por un lado, uno de ellos va a ser la variabilidad biológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tomamos un mismo agente tóxico, ¿sí? Una misma sustancia, para las distintas personas que puedan estar expuestas, insisto, en la misma concentración del agente tóxico, obviamente para un nivel bajo o moderado, no todas esas personas se van a enfermar, o sea, no todos ellos van a terminar intoxicados, y dentro de los intoxicados no todos lo van a hacer, ni al mismo tiempo ni con la misma intensidad, ¿sí? Y esto, o sea, los que enferman y los que no enferman, va a estar determinado entonces por lo que conocemos por susceptibilidad individual, ¿sí? Esa susceptibilidad es lo que lleva a la variabilidad biológica y que en la mayoría de los casos está genéticamente determinada, ¿sí? Hay una predisposición genética y en otros casos, bueno, hay factores que directamente pueden ser adquiridos. Por supuesto que esto, como les dije recién, considerando una exposición leve a moderada, porque si la exposición es de gran magnitud, ahí terminan enfermándose, o sea, se terminan intoxicando todas las personas, ¿sí? Porque ya superamos, digamos, un determinado umbral de exposición a la sustancia. Después está la multicausalidad, o sea, en general, si bien el principal factor de una intoxicación laboral es la exposición al agente tóxico, o sea, lo que vendría a ser el factor laboral, vamos a tener también factores extralaborales que pueden, digamos, contribuir al desarrollo de esa enfermedad, ¿sí? Y el ejemplo característico sería la intoxicación por plomo, ¿sí? Ustedes recordarán que una de las cosas que producía el saturnismo era hipertensión arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plomo actúa sobre las células musculares lisas de la pared de los vasos arteriales y ahí inhibía a la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Obviamente que al inhibir la bomba de sodio-potasio se va a alterar van a alterarse los mecanismos de disminución de la concentración intracelular de calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque inhibida la bomba de sodio-potasio no va a funcionar el intercambiador sodio-calcio. Y eso lo que va a determinar es que los niveles de calcio dentro de la célula muscular aumenten y por lo tanto va a haber más disponibilidad para la concentración, para la contracción de manera tal que la célula muscular de la pared vascular va a estar en un permanente estado de contracción, generando una vasoconstricción, y eso es lo que va a determinar la hipertensión arterial. Ahora bien, acá la enfermedad profesional sería la insuficiencia cardíaca que con el tiempo termina desarrollando ese paciente con saturnismo. ¿Por qué? Porque por un lado, la insuficiencia cardíaca va a estar desatada por la hipertensión inducida por el plomo, pero muchas veces pueden tener otros factores que son extralaborales y que terminaron contribuyendo al desarrollo de esa insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, que esa persona tenga una arteriopatía coronaria, eso que en algún momento haya terminado en una obstrucción, con un infarto y posteriormente, con el tiempo, ese infarto terminó, digamos, evolucionando a una insuficiencia cardíaca. O sea que ese paciente va a tener, por un lado, la causa laboral de su insuficiencia cardíaca por la hipertensión secundaria a la exposición al plomo y por otro lado, la causa extralaboral de la insuficiencia cardíaca secundaria al infarto que había tenido tiempo atrás, ¿sí? Después está la inespecificidad clínica, es decir, que
no hay manifestaciones clínicas que sean patognomónicas de la exposición al tóxico, ¿sí? Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. La leucemia mieloide aguda, que se produce como consecuencia de la exposición laboral al benceno, va a tener absolutamente la misma clínica que la leucemia mieloide aguda de la persona o que desarrolla la persona que nunca estuvo expuesta al benceno, ¿sí? O sea, la exposición al tóxico no va a determinar la aparición de manifestaciones que estén presentes solo en las enfermedades producidas por la sustancia tóxica. Y el último se refiere a lo que son las condiciones de exposición, ¿sí? Y acá hay que tener presente la vía por la que se produce la exposición, ¿sí? O sea, para una misma sustancia, las vías de exposición pueden ser diferentes y eso determinar el desarrollo de distintas enfermedades, o sea, de distintos cuadros clínicos, ¿sí? Un ejemplo serían las piretrinas y los piretroides. Por si no lo vieron todavía en la cursada, las piretrinas y los piretroides son un tipo de insecticidas que encontramos en los productos de uso doméstico, ¿sí? Por ejemplo, el ray, el baigón, etc. Entonces, por ejemplo, una persona que puede trabajar en una fábrica de insecticidas, si está expuesta a las piretrinas y a los piretroides por vía cutánea, por un mecanismo de hipersensibilidad termina desarrollando una dermatitis, ¿sí? Una dermatitis obviamente alérgica. Ahora, si la exposición a esos insecticidas se produce por vía inhalatoria, ahí directamente va a desarrollar, también por hipersensibilidad, pero va a desarrollar manifestaciones respiratorias. Por ejemplo, un cuadro similar al asma. Entonces, siempre hay que tener presente, por más de que la persona o la misma persona tenga distintas, o sea, manifestaciones de compromiso de distintos órganos y sistemas, o que vengan distintas personas que trabajan en el mismo lugar con cuadros diferentes, no hay que inicialmente sospechar de varios agentes tóxicos, sino que hay que justamente correlacionar el mismo tóxico con las distintas vías de exposición. Entonces, una intoxicación profesional vamos a tener que, para que sea considerada una enfermedad profesional, tiene que cumplir con estos requisitos que están acá, ¿sí? Es decir, tiene que haber un empleado, ¿sí? Que esté expuesto, es decir, que esté en contacto con el agente de riesgo, o sea, con la sustancia tóxica, que esté presente en el lugar de trabajo, ¿sí? Como consecuencia de la peligrosidad de ese agente de riesgo, se tiene que generar un daño que lleva al desarrollo de signos y síntomas, o sea, al desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Y además, esa intoxicación tiene que tener el reconocimiento jurídico, que es lo que les dije antes. Es decir, que tiene que estar descrita en el listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Si cumple con estos requisitos, y aparece y tiene reconocimiento jurídico, ya esa intoxicación va a ser considerada enfermedad profesional y eso va a dar lugar a otras cosas que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? O sea, ¿por qué es importante que una intoxicación ocupacional tenga un carácter profesional, ¿sí? Adquiera el carácter profesional, ¿sí? Bueno, básicamente por estas tres razones. O sea, por un lado, porque genera lo que vendría a ser el derecho a la cobertura y la compensación. Es decir, que si nosotros sabemos que una persona que trabaja en un determinado lugar desarrolla una intoxicación por exposición a un agente tóxico presente en el lugar de trabajo, el sistema de riesgos de trabajo, a través de la que alguna vez habrán escuchado nombrar, que son las ART, o sea, las aseguradoras de riesgo del trabajo, le va a cubrir todo el tratamiento, ¿sí? Absolutamente todo. O sea, la parte farmacológica, la cirugía si es necesaria, la internación. Bueno, si hubiera una fractura por otro motivo, que no son más que nada de causa toxicológica, pero también le cubre las prótesis, etcétera. O sea, le va a cubrir todo. Entonces es importante poder hacer bien el diagnóstico por parte de nosotros los médicos, ¿sí? Y después el tema de la compensación, ¿por qué? Porque si una vez terminado el tratamiento de esa intoxicación, este paciente queda con alguna secuela,
una secuela que sea incapacitante, aunque sea leve, y que a lo mejor ya no le permite trabajar en la misma actividad, el sistema de riesgo de trabajo lo va a compensar. ¿De qué manera? Bueno, otorgándole o una indemnización o una pensión, lo que sería una pensión no contributiva o lo que se conoce como jubilación por invalidez, pero básicamente lo que hace es compensar esa secuela, ¿sí? El siguiente es que, bueno, una intoxicación laboral representa un indicador de las condiciones de trabajo, es decir, que si una persona tiene una intoxicación adquirida en el lugar de trabajo, esa enfermedad ya está hablando de las condiciones en las cuales se está desarrollando esa actividad, ¿sí? O sea, mínimamente, dentro de las múltiples condiciones que puede tener, es que la sustancia tóxica se encuentre en un nivel elevado, ¿sí? Y no sea controlada por el personal de higiene y seguridad de la empresa o de la fábrica, ¿sí? Condiciones que, por supuesto, va a ser necesario modificar, ¿sí? Modificar para evitar que o esa persona vuelva a enfermar una vez que se reintegre a sus actividades, o que otros empleados del mismo sector terminen enfermos con la misma patología, o sea, terminen intoxicados de lo mismo, ¿sí? Entonces, a partir de este indicador surge la relación con lo que es la vigilancia, es decir, la vigilancia es una actividad tendiente a buscar algo, ¿sí? Entonces, en los próximos slides vamos a ver que hay distintos niveles para hacer la vigilancia, pero básicamente la vigilancia se puede hacer en el ambiente o en lo que vendría a ser el empleado, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer para prevenir futuras intoxicaciones son acciones de vigilancia, pero sobre el empleado, ¿sí? Es decir, lo que voy a hacer es buscar en distintas muestras biológicas o el tóxico o algún metabolito o en algunos casos directamente algún cambio, ya sea de tipo bioquímico, fisiológico o anatómico, que se manifieste antes, o sea, que aparezca antes de que la persona empiece con signos y síntomas. O sea, cambios que yo voy a poder detectar en un estadio preclínico, ¿sí? Esos cambios, por supuesto, que pueden ser reversibles si o se suspende la exposición al tóxico o se inicia un tratamiento adecuado, o las dos cosas, o en otros casos no se puede revertir, pero se puede evitar la progresión hacia la enfermedad, ya sea con un tratamiento adecuado o con el cese de exposición, ¿sí? Entonces, ese cambio fisiológico, bioquímico y anatómico es lo que jurídicamente se conoce como daño a la salud, ¿sí? Ahora vamos a volver con el tema del daño a la salud, pero para eso va a ser importante explicar lo que es el riesgo, ¿sí? El riesgo es la probabilidad que ocurra un daño, ¿sí? La probabilidad que ocurra un daño. Y va a depender de estos dos factores, ¿sí? Por un lado, la peligrosidad del agente tóxico y por otro lado, la exposición. Dentro de los agentes de riesgo para la toxicología laboral, lo que les va a importar son estos que están acá, ¿sí? O sea, las sustancias, ¿sí? Químicas de diversa naturaleza, cualquier ser vivo o forma de energía que presente en el lugar de trabajo puede, una vez que tenga contacto, provocar un daño a la salud del empleado, ¿sí? Y tengan presente esto, porque muchas veces caemos en el error de que, bueno, la toxicología estudia sustancias químicas únicamente y nos estamos olvidando de, por eso se los puse acá, los seres vivos. Dentro de los seres vivos vamos a tener, por ejemplo, todos los animales de interés toxicológico, ¿sí? Que ya eh, estudiamos o vamos a estudiar durante la cursada, como son todas las víboras, avispas, abejas, arañas, escorpiones, etcétera. Pero también no nos olvidemos de microorganismos, ¿sí? Ya hemos estudiado, por ejemplo, la intoxicación por el botulismo, ¿sí? Por Clostridium botulinum, que más que nada va a estar producido por una bacteria que sintetiza una toxina, ¿sí? O el tétanos, ¿sí? Y dentro de las formas de energía vamos a encontrar las radiaciones,
¿sí? Que quizás en las cursadas no se ve mucho, en las cursadas de grado, pero son objeto de interés de la toxicología, ¿sí? Las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, que producen distintos tipos de manifestaciones, ¿sí? Para la toxicología laboral, de los riesgos que existen en los lugares de trabajo, le interesan fundamentalmente los llamados riesgos ambientales o contaminantes, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de ellos. Entonces, les había dicho que el riesgo dependía de los dos factores, la peligrosidad de la gente y la exposición, ¿sí? La peligrosidad, recuerden que es la capacidad que tiene el tóxico para producir un daño, ¿sí? Una vez que toma contacto con el organismo, ¿sí? Y es totalmente independiente de la posibilidad de estar expuesto. Es decir, que esto lo que quiere decir que esta capacidad de producción de daño que tiene el tóxico depende de las características que tiene la sustancia, ¿sí? Características que van a estar dadas por la estructura química, ¿sí? La situación de pH, la potencia, la reactividad, la biotransformación, etcétera, etcétera. Y ejemplos de cada uno de estos sería, a ver, en el caso de la estructura química, si vamos a los hidrocarburos como grandes productores de intoxicaciones laborales, vamos a tener que, si recuerdan de la clase, los hidrocarburos desde el punto de vista químico iban a estar constituidos por, o sea, son cadenas hidrocarbonadas, o sea, van a estar formados por átomos de principalmente carbono y en menor medida de hidrógeno en cantidades variables. Cuanto más cantidad de carbonos tiene, más liposoluble se torna la sustancia y eso lo que determinaba era el aumento de la neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque si es más liposoluble, eso lo que va a permitir es no solo que pueda cruzar con mayor facilidad distintos tipos de barreras, por ejemplo la barrera hematoencefálica, sino que además va a poder alcanzar elevadas concentraciones en tejidos con alto contenido lipídico, como por ejemplo el sistema nervioso central, ¿sí? O si no, en médula ósea, de ahí se explica, por ejemplo, la mielotoxicidad de algunos hidrocarburos, como será el caso del benceno, ¿sí? Pero insisto, esto para que tengan una idea de que esta capacidad de daño depende de la sustancia en sí, aunque la persona no esté expuesta, ¿sí? Después la situación de pH, y ahí los ejemplos son los cáusticos, ¿sí? Aquellas sustancias que tienen una naturaleza de pH o muy ácido, o sea, menos de 3 o muy alcalino, que sería más de 11, ¿sí? Es decir, todas sustancias que tienen un mecanismo de acción inespecífico, o sea, toman contacto y ahí directamente producen el daño, ¿sí? La potencia, que eso está relacionado con el tipo de estructura y la complementariedad que va a tener, o sea, la estructura es lo que va a determinar la complementariedad entre el tóxico y la molécula blanco. Cuanto más complementario sea, más potencia va a tener y por lo tanto se va a requerir una menor dosis para producir un efecto lesivo, ¿sí? Estos son ejemplos, muchos de los cuales ya conocen, de agentes tóxicos que le interesa la toxicología laboral, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos los químicos, los cuales los podemos dividir en orgánicos con todos los hidrocarburos, algunos fármacos y hormonas, los inorgánicos que son todos los metales, ¿sí? Que ya conocen. Dentro de los físicos vamos a tener las radiaciones ionizantes, no ionizantes, que son más que nada productoras fundamentalmente de cáncer. Y en los agentes biológicos tenemos virus, hongos, bacterias, parásitos, ¿sí? Dentro de las bacterias, quizás uno de los que más frecuentemente genere cuadros de intoxicación, bueno, es Clostridium botulinum, Clostridium tetani, ¿sí? En cuanto a los hongos, bueno, el Aspergillus por la toxina que genera, que es carcinogénica, ¿sí? Que se vio que si la exposición es muy prolongada, tenía una relación con el desarrollo de cáncer de pulmón, ¿sí? Porque es un cancerígeno del grupo 1, ya que tiene capacidad de unirse al ADN y dañarlo, ¿sí? O sea, es un cancerígeno que actúa por un mecanismo de tipo genotóxico. Y después la otra pata del riesgo, uno hablamos de la peligrosidad y la otra es la exposición, es decir, el contacto entre la persona, que en este caso sería el empleado que está en el lugar de trabajo,
con uno o más agentes de riesgo que estén presentes en el lugar de trabajo, ¿sí? Acá tengan presente lo siguiente. Si bien nosotros ya estudiamos cuáles eran las vías de exposición y las vías de absorción, ¿sí? En el lugar de trabajo, por la etiología de la intoxicación, la vía de exposición y por lo tanto de absorción más frecuente es la respiratoria, ¿sí? Porque es un tipo de exposición no intencional, ¿sí? Que está casi al mismo nivel que la vía dérmica. O sea, tendríamos las dos más importantes, son la respiratoria y la cutánea, y después sigue la vía digestiva y la vía parenteral, que se daría para algunos casos, como por ejemplo los accidentes por animales ponzoñosos, ¿sí? Que son los que terminan inoculando a través de distintos tipos de estructuras el veneno que producen en sus glándulas. Y en relación a la exposición, y acá volvemos a la parte jurídica, vamos a tener distintos tipos de condiciones, es decir, las condiciones de exposición se pueden analizar desde dos criterios distintos. Por un lado, lo que es el criterio cualitativo, que habla de presencia, y por otro lado, el criterio cuantitativo, que es de cantidad. Es decir, el criterio cualitativo lo que hace es relacionar el riesgo de intoxicación con la actividad laboral, ¿sí? Es decir, que lo que tiene en cuenta ahí es qué actividad laboral tiene determinado tóxico y cuál no lo tiene, ¿sí? Que eso es lo que vimos antes, ¿sí? Que está en el listado de enfermedades, perdón, en el decreto 658, que sí, efectivamente es el listado de enfermedades profesionales, donde ahí habíamos visto antes que teníamos en la parte superior el agente tóxico, en la columna de la izquierda la enfermedad que produce la exposición a ese agente y en la columna de la derecha la actividad laboral en donde está presente ese agente. Y después tenemos el criterio cuantitativo, ¿sí? El criterio cuantitativo es importante porque ahí ya habla de cantidad, es decir, relaciona el riesgo de intoxicarse con la cantidad de la sustancia tóxica presente en el ambiente de trabajo, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque se va a dar en aquellos lugares donde el tóxico no puede ser eliminado. Porque, a ver, acá lo más fácil sería, si sabemos que en el lugar de trabajo hay una sustancia que es tóxica para los empleados, bueno, sacamos la sustancia y se acabaría el problema. El problema es cuando por la actividad laboral no se puede prescindir de esa sustancia, ¿sí? Ya sea o porque es un intermediario en el proceso de producción o porque el tóxico termina siendo el mismo producto final de esa fábrica, ¿sí? Entonces, en ese caso, no podemos prescindir del tóxico, pero sí tenemos que llevar adelante acciones de vigilancia, como hablábamos antes. ¿Para qué? Para detectar en qué concentración está y poder mantener a esa sustancia dentro de un rango que sea inocuo, o sea, que sea inofensivo o que no genere lesiones en la salud de los empleados, ¿sí? Entonces, las actividades de vigilancia lo que van a hacer ahí es medir el tóxico en el ambiente y mantenerlo dentro de rango. Entonces va a decir, bueno, a partir de este nivel, de ahí para arriba, la exposición va a ser nociva, de ese nivel para abajo, la exposición no es nociva. Todas esas cantidades las vamos a encontrar, por eso se habla de criterio cuantitativo, las vamos a encontrar en esta resolución que tiene cientos de páginas, o sea que nadie se la acuerda, ni los médicos laborales, ni los que se dedican a la toxicología laboral, porque ya les digo, es una cantidad de números muy grandes, pero lo vamos a encontrar en esa resolución del Ministerio de Trabajo, que es la 295 del año 2003. Volviendo al tema de la vigilancia, yo antes les había dicho que eh, con distintas actividades de búsqueda, que es lo que hace a la vigilancia, uno podía ver cuánto tóxico teníamos en un lugar X, ¿sí? Esa vigilancia la podemos hacer en tres niveles, ¿sí? Una vigilancia a nivel ambiental, otra vigilancia a nivel biológico y lo que es la vigilancia médica.
La vigilancia ambiental no la hacemos nosotros los médicos, sino que en general la hace el personal de higiene y seguridad, ¿sí? Pero es importante que nosotros la conozcamos, ¿por qué? Porque básicamente son actividades de medición del agente tóxico en el ambiente de trabajo, o sea, cuánto hay en el lugar donde la persona está trabajando, ¿sí? Y de esa manera lo que se determina, y ahora vamos a ver en el slide que sigue, se determina esto que está acá, que es la CMP o concentración máxima permitida. La vigilancia biológica hace referencia a la búsqueda del agente tóxico o algún metabolito de la sustancia tóxica en algún líquido biológico, ¿sí? En alguna muestra biológica, ya sea sangre, orina, no sé, pelo, una biopsia de algún tipo de tejido, etc. Ahora, lo que tenemos que tener presente es que el valor que vamos a hallar no me indica a mí como médico de que esa persona está enferma, sino que lo que me está indicando es que está contaminada, es decir, tiene algo extraño en su organismo y que normalmente no tendría que estar ahí, ¿sí? Ese valor encontrado es lo que se conoce con el nombre de índice biológico de exposición y se lo define como la concentración del agente tóxico en orina, en sangre, en lo que sea, que tiene la persona cuando estuvo expuesta a la concentración máxima permitida, que ahora lo vamos a ver bien eso. Y por último, la vigilancia médica, que sí, que es la que hacemos nosotros los médicos en forma directa y que se hace sobre el paciente, ¿sí? Para detectar qué cosa, los cambios producidos por la exposición a la sustancia tóxica, ¿sí? Y que básicamente esta vigilancia va a consistir en qué cosa, en la realización, por un lado, del examen físico, ¿sí? Toda la semiología que aprendimos desde que empezamos a cursar en el hospital en forma general o aparato por aparato, que puede ser ahí con orientación, y los estudios complementarios que vamos a solicitar en base a lo que yo esté sospechando a partir del examen físico, ¿sí? O sea que esta parte incluye el examen físico y los estudios complementarios. Bien, de la vigilancia ambiental, estos conceptos seguramente en la bibliografía los nombran y por ese motivo es importante que nosotros podamos entender a qué se refiere, ¿sí? Por más que nosotros no tengamos participación en la generación de estos conceptos, ¿sí? Entonces, por un lado está lo que se llama concentración máxima permitida, ¿sí? La concentración máxima permitida, que esto surge de la vigilancia que lleva a cabo el personal de higiene y seguridad, ¿sí? Los licenciados en higiene y seguridad, los técnicos, hay ingenieros también en higiene y seguridad. Entonces, la concentración máxima permitida o permisible es la concentración de la sustancia a la que un empleado se puede exponer en forma reiterada para una jornada de 8 horas, y ahora vamos a dar un ejemplo, para una jornada de 8 horas sin que resulte dañado. Es decir, que si una persona trabaja, por ejemplo, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, la concentración máxima permitida va a ser el nivel, o sea, el rango de la sustancia a la que va a estar expuesta durante esas horas y no termine desarrollando un cuadro clínico, porque está en una concentración tan baja que directamente no va a provocar daño, ¿sí? Es decir, que la concentración máxima permitida básicamente se fija para las intoxicaciones crónicas, es decir, que protege al empleado expuesto de los efectos crónicos de la sustancia. O sea que este sería un ejemplo típico de, digamos, de medición de agentes cancerígenos, ¿sí? Después tenemos la concentración máxima permitida para periodos cortos de tiempo, ¿sí? El CPT, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es la concentración de la sustancia a la cual el empleado va a poder exponerse sin desarrollar daños, pero por periodos no mayores a 15 minutos, ¿sí? Y entonces
La exposición va a ser de la siguiente manera. Para una jornada de trabajo va a poder estar expuesto 4 veces, es decir, se expone la primera vez, 15 minutos, luego tiene que cesar esa exposición, espera una hora, pasada esa hora, otros 15 minutos de exposición, luego espera una hora y así hasta tener 4 exposiciones, ¿sí? En la jornada de trabajo. Este tipo de exposición controlada lo va a proteger de los efectos agudos, ¿sí? De la sustancia que está presente en el ambiente laboral. Y después vamos a tener la concentración máxima permitida con valor techo, ¿sí? Que es esta última. Justamente la letra C viene de ceiling, de techo en inglés, y es la concentración a la cual la persona puede estar expuesta, pero que en ningún momento puede sobrepasar. ¿Por qué? Porque la sustancia puede generar en forma inmediata irritación, obviamente irritación intensa, como por ejemplo el gas cloro, ¿sí? O puede generar la asfixia del paciente también en forma rápida. Entonces, bajo ningún aspecto, esa concentración máxima tiene que estar superada en una exposición porque si no las consecuencias pueden llegar a ser letales, ¿sí? O sea, resumiendo, la concentración máxima permitida protege de los efectos crónicos, la concentración máxima permitida para cortos periodos de tiempo protege para los efectos o protege de los efectos agudos del tóxico y la concentración máxima permitida con valor techo protege de aquellos que en forma inmediata generan irritación o asfixia del empleado, ¿sí? Todos estos valores de concentración máxima permitida los vamos a encontrar en la que hablábamos antes, la resolución 295 del Ministerio de Salud, que acá tienen una captura de pantalla, ¿sí? Es decir, van a ver que para las distintas sustancias, por ejemplo, acá habla del tolueno o del propano, pueden tener el valor de la CMP con la unidad, que generalmente puede ser partes por millón, si tiene o no concentración máxima permitida para cortos periodos de tiempo o con valor techo, en este caso estas dos no tendrían, y así en forma muy escueta, muy corta, habla de cuál podría ser el efecto crítico, ¿sí? Para el caso del propano, la asfixia, y para el caso del tolueno, el sistema nervioso central. Obviamente, esto después se modificó. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que si el propano es un asfixiante, tiene que tener concentración máxima permitida con valor techo, ¿sí? O sea, esto después con el tiempo se fue modificando, ¿sí? De manera tal que hoy en día ya no aparecen estas dos rayitas, sino que tiene un valor determinado. Bien, lo que decía antes de la vigilancia biológica, que consiste en la detección del tóxico en los metabolitos, en los líquidos biológicos, ¿sí? Que eso ya hablábamos. O sea, es lo que conocemos nosotros como el marcador de exposición, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las exposiciones al plomo, ¿cuál era el marcador de exposición en ese caso? ¿Sí? La plumbemia, o sea, el nivel de plomo en sangre. Porque después, o sea, la plumbemia formaba parte de lo que conocemos como perfil plúmbico, ¿sí? El plomo en sangre es un marcador de exposición, o sea, lo que me está diciendo es que la persona estuvo expuesta al plomo, pero después teníamos los marcadores de efecto, ¿sí? Lo que el derecho definiría como el daño a la salud, que son la disminución de la actividad de los niveles, perdón, la disminución de la actividad de las enzimas del taminolegulínico deshidrasa y ferroquelatasa, ¿sí? O sea, hay una disminución de la actividad como consecuencia de la acción del plomo, ¿sí? Acá de esto lo importante que se tienen que llevar es el momento, cuál es el momento oportuno de la toma de la muestra, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si la muestra la tomamos no cuando corresponde, el resultado puede llevar a falsas interpretaciones, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es tomar la muestra de orina, de sangre, la que sea, después de que ocurrió la exposición laboral. Y eso, lo ideal es, no para todos los tóxicos, sino para la mayoría, o sea, hay algunas excepciones, lo ideal es que la muestra sea tomada al final de la última jornada laboral de la semana. Es decir,
que si la persona, por ejemplo, trabaja de lunes a viernes de 8 a 16, la toma de la muestra se va a hacer el viernes a la salida de su trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera nos garantizamos que haya estado expuesto, entonces con el valor que nos da va a ser fidedigno, es decir, se va a correlacionar el valor que tenga en la muestra biológica con la cantidad de tóxico presente en el lugar de trabajo. Y eso, como les dije antes, se expresa en el IBE, que es el índice biológico de exposición, es decir, la cantidad de la sustancia que hay en la muestra cuando la persona estuvo expuesta a la concentración máxima permitida. O sea, que si esa persona estuvo expuesta a un nivel que se encuentra por encima de la concentración máxima permitida, o sea, había mucha sustancia presente en el ambiente de trabajo, el índice biológico de exposición también va a estar elevado, ¿sí? Todos esos valores están en la resolución 905. Perdón, en la resolución 295, la 905 es otra. Y la vigilancia médica, lo que hablábamos antes, ¿sí? Consiste en acciones para detectar las consecuencias de la exposición al agente de riesgo, ¿sí? Al agente tóxico. O sea, yo lo que voy a buscar es el daño a la salud, ¿sí? Ese cambio bioquímico o fisiológico o anatómico, ¿sí? Entonces, lo hacemos con todo lo que dijimos antes, todo lo que hacemos los médicos en el consultorio, ¿sí? El interrogatorio, el examen físico, y a partir de eso, y teniendo en cuenta que estuvo expuesta a la persona, va a ser el tipo de estudio complementario que le vamos a solicitar. O sea que, si bien con la vigilancia biológica yo no puedo determinar que la persona está enferma, con la vigilancia médica sí, ¿sí? Porque ahí ya lo que voy a encontrar es alguna alteración en algún estudio complementario. Qué sé yo, la persona que está expuesta al benceno, voy a encontrar anemia, ya tiene el desarrollo de una enfermedad, ¿sí? Ahora, la herramienta legal que tenemos para hacer la vigilancia médica, que seguramente ustedes alguna vez se lo habrán hecho, ¿sí? Si ya están insertos en el mercado laboral, son los exámenes periódicos de salud, es decir, los exámenes que cada tanto realiza, o sea, cada X cantidad de tiempo, realizan las ART, ¿sí? Las aseguradoras de riesgos de trabajo, en los empleados de determinada fábrica o industria, ¿sí? Estos exámenes periódicos tienen un sustento legal, ¿sí? O sea, no les voy a pedir que se sepan las leyes y los decretos, pero sepan que hay una obligación de hacerlos y que están establecidos en distintos tipos de leyes, ¿sí? Una de ellas es la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, ¿sí? Que es de la década de 1970, del año 72 específicamente. Y como pueden ver, en el artículo 9 dice que disponer la realización del examen preocupacional y revisación periódica del personal. O sea, acá no se refiere, o sea, no lo llama específicamente el examen periódico, pero establece la necesidad, en forma obligatoria, de hacer una revisión periódica de la salud del empleado, ¿sí? Y el artículo 10 habla de la obligatoriedad de someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos. Es decir, con esto lo que quiero decirles es que el artículo 9 obliga al empleador, a través del RT, a hacer los exámenes periódicos, y el artículo 10 nos dice a los empleados que nosotros estamos obligados a concurrir ante el llamado. Es decir, que las dos partes están obligadas a cumplir con esto, ¿sí? Y fíjense que el decreto 1338 del 96, que reglamenta a la ley de higiene y seguridad, dice que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la que determinará los exámenes médicos que debe realizar, que deben hacer las ART, en función del riesgo al que se encuentre expuesto y las características específicas y frecuencias de dicho examen. ¿Qué quiere decir esto? Que la superintendencia es la que va a decir que para la exposición a determinado agente tóxico hay que hacer X estudios y cada determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso, ahora en el que sigue,
pero que vendría a ser esta resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 37, ¿sí? Que les habla de que, bueno, nuevamente, lo que dije antes, ¿sí? La obligatoriedad de hacer esos, esos estudios, ¿sí? Tanto los preocupacionales como los periódicos, ¿sí? Y también establece lo que es la frecuencia y el contenido, y eso está acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener, ¿sí? Acá en esta columna les va a decir la frecuencia y el agente de riesgo, el agente tóxico. Entonces, por ejemplo, para el cromo, ¿sí? Volviendo a lo que es metales, vamos a tener que cada 6 meses se lo va a citar al empleado expuesto al cromo y se va a determinar cromo en orina para ver si la cantidad que se detecta está dentro de ese valor seguro de exposición que les decía antes, y se va a hacer un análisis de orina para ver el nivel de proteinuria, ¿sí? Porque recuerden que el cromo tiene una acción nefrotóxica también, ¿sí? Y anualmente, y acá viene lo que les decía antes de, para un mismo agente de riesgo, dependiendo cuál sea la vía de exposición, podía desarrollar distintos cuadros clínicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque además, el que está expuesto al cromo se le va a hacer, pero en forma anual, una rinoscopía y una espirometría. ¿Por qué? Porque cuando el cromo ingresaba por vía inhalatoria, podía generar compromiso de la vía aérea, ¿sí? O sea, por la acción irritante que tiene, podía generar rinitis y sinusitis, incluso podía ser una causa de perforación del tabique, ¿sí? Nasal. Y la espirometría, ¿por qué? Bueno, porque con el tiempo se podía desarrollar un cuadro similar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces yo en la espirometría lo que voy a poder ver es el tipo de patrón respiratorio que tiene, si es obstructivo o si es restrictivo, ¿sí? Lo más frecuente para esta intoxicación es que el patrón sea de tipo obstructivo, ¿sí? Entonces, todo eso va a estar establecido acá, ¿sí? En la resolución 37, que es como la palabra de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Bueno, entonces, dos ejemplos muy cortos de todo lo que les vine explicando recién, o sea, para que vean que tiene aplicación, ¿sí? Hidrocarburos, ya lo vimos en la cursada, o sea, sabemos que son intoxicaciones que pueden tener como origen una exposición laboral, que es lo más frecuente, pero también pueden tener una exposición que no sea laboral. O sea que para la exposición laboral estaríamos hablando de una intoxicación como enfermedad profesional, y para una intoxicación no laboral ya estaríamos hablando de un accidente, por ejemplo, doméstico, ¿sí? Como el caso típico sería el de lo que ocurren en los pacientes pediátricos, de los chiquitos que por ahí toman, había alguna botella que en algún momento fue de alguna bebida y resulta que la gente que vive ahí le colocó combustible, ¿sí? Y el nene fue y empezó a tomar de la botella y bueno, terminó con un cuadro de intoxicación aguda por ingesta de hidrocarburos destilados del petróleo, ¿sí? Bueno, entonces, el caso del N-hexano, ¿sí? Este caso ya lo conocemos, ¿sí? El N-hexano, recuerden que es un hidrocarburo alifático, es decir, un hidrocarburo que tiene una estructura de cadena abierta, ¿sí? Con 6 átomos de carbono, y que normalmente lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es la industria del calzado. ¿Por qué? Porque el N-hexano forma parte de lo que son los pegamentos que se utilizan en la fabricación de zapatos, zapatillas, etcétera. ¿Sí? El N-hexano lo que le va a brindar al pegamento, además de que es de bajo costo, o sea, no es un insumo muy caro, pero va a permitir que el pegamento seque en forma rápida, ¿sí? Entonces eso para el proceso productivo es una ventaja, ¿sí? Entonces, ahí el empleado, como el N-hexano, digamos, es más bien volátil, ¿sí? O sea, va a estar desprendiendo vapores, el pegamento va a estar desprendiendo vapores, y por lo tanto, el empleado va a estar expuesto por vía inhalatoria, ¿sí? Si recuerdan cómo era la toxicocinética del N-hexano a nivel hepático por distintas isoformas del citocromo P450,
se generaba un metabolito que es el 2,5-hexanodiona. El 2,5-hexanodiona va a ser el responsable de la intoxicación crónica y por lo tanto el desarrollo de una patología laboral como es la neuropatía del calzado, que no es ni más ni menos que una polineuropatía de tipo mixta, es decir, con alteración del compromiso, o sea, compromiso, perdón, del componente sensitivo y del componente motor. ¿Sí? Ahora bien, ¿eso por qué ocurría? Porque la 2,5-hexanodiona tenía la capacidad de lesionar dentro de lo que son los axones de las neuronas que forman, digamos, los nervios periféricos, podía lesionar las fibrillas que se encuentran en el interior del axón. Y eso, entonces, lo que va a determinar es la alteración de la neurotransmisión, ¿sí? De todas maneras, que la frecuencia es menor, también puede generar una intoxicación aguda, pero eso ya depende no de la 2,5-hexanodiona, sino del N-hexano en sí. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de deprimir al sistema nervioso central. Eso se correlaciona con lo que les dije antes, ¿sí? La peligrosidad dada por la estructura hidrocarbonada, ¿sí? Entonces, o tiene X cantidad de átomos de carbono, eso lo hace más liposoluble y por lo tanto podía concentrar en un tejido con alto contenido lipídico como es el tejido nervioso, ¿sí? En el sistema nervioso central. Entonces, fíjense que el N-hexano va a tener, y las patologías que genera, va a tener reconocimiento jurídico, ¿sí? O sea, nos vamos a lo que es el criterio cualitativo que dijimos antes, ¿sí? En el decreto 658, en el listado de enfermedades profesionales, vamos a encontrar como agente el N-hexano, acá, arriba, ¿sí? En la columna de la izquierda, la enfermedad que produce, que en este caso la describe como una polineuritis con trastorno de la transmisión neuroeléctrica, o sea, es la neuropatía periférica de la que hablábamos antes, y en la columna de la derecha, las actividades laborales en donde está presente el enexano y quienes trabajan en ellas pueden desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Que como pueden ver, dice uso de adhesivos que contienen enexano, especialmente en la industria del cuero y del calzado natural o sintético, o sea, una patología laboral de libro, como quien diría. Bueno, la parte del diagnóstico ya conocemos cómo es, todo el examen físico, las manifestaciones clínicas, el interrogatorio para ver cómo fue el tema del antecedente de exposición, los estudios complementarios, que si hay una clínica y una semiología compatible, le vamos a pedir un electromiograma. Y acá lo importante va a ser la vigilancia. ¿Por qué? Porque ¿qué establece el sistema de riesgo de trabajo? Bueno. A través de la resolución 37 que dijimos antes, establece que a esta persona va a haber que hacerle un examen físico anual con orientación al sistema nervioso periférico. O sea, yo lo que voy a tener, sabiendo que el paciente X o el empleado X viene de un lugar donde hay exposición a N-hexano y yo me voy a tener que centrar sobre todo en su sistema nervioso periférico, ¿sí? Evaluar bien cómo tiene la movilidad y cómo tiene la sensibilidad en las extremidades, ¿sí? Eso se va a hacer una vez al año. Pero semestralmente, o sea, 2 veces al año, se lo va a citar y se le va a tomar una muestra de orina para determinar el nivel de 2,5-hexanodiona, ¿sí? Ese valor, que es el índice biológico de exposición, tiene que dar 0,4 miligramos por litro. Hasta este valor me está indicando que la exposición en el lugar de trabajo es segura. ¿Por qué? Porque justamente se cumple el valor de la concentración máxima permitida, que para el hexano es de 50 partes por millón, ¿sí? Este valor está en la resolución 295. ¿Y qué quiere decir? Que si no sobrepasa en el ambiente las 50 partes por millón, la persona no va a desarrollar la enfermedad. Si sobrepasa las 50 partes por millón, con el tiempo va a desarrollar la neuropatía del calzado, que es una patología crónica, y obviamente el índice biológico de exposición, o sea, la de 2,5 sanodiona en orina, sería más alto, ¿sí? Y el otro ejemplo, el último, es el benceno, ¿sí? El benceno, que también es un hidrocarburo que ya conocen, ¿sí? No,
podría decirse, el patrón de grupo de los hidrocarburos de estructura cíclica. Y acá pueden ver la imagen de la persona que describió la estructura cíclica, la estructura, perdón, química. Y recuerden que el benceno es un líquido también volátil, o sea, a temperatura ambiente va a estar desprendiendo vapores y que lo vamos a encontrar mucho como intermediario en el proceso productivo de la industria, por ejemplo, del caucho, del látex, en la fabricación de plástico, en la fabricación de lubricantes, fabricación de los tóners de impresora, entre otras cosas. O sea que es un uso bastante variado, ¿sí? Entonces, ahí el empleado que trabaje en esa industria va a estar expuesto principalmente por vía respiratoria, ¿sí? Si esta persona no utiliza los elementos de protección personal a nivel respiratorio y teniendo en cuenta lo que dije recién, que el benceno es un líquido volátil, bueno, es de esperar de que la exposición sea por vía respiratoria y por lo tanto la absorción a nivel de la barrera alveolo-capilar. Y acá lo importante era el metabolismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo principalmente va a ser hepático y uno de los metabolitos generados, o sea, la mayoría de los metabolitos son activos del benceno, pero uno de ellos, que es el más importante, es el epóxido de benceno, que a largo plazo termina siendo cancerígeno, ¿sí? El problema está también que ese metabolito, además de a nivel hepático, se generaba en médula ósea y es lo que justamente va a explicar la mielotoxicidad, ¿sí? Que tenía que ver con la alteración en los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Entonces recordemos que podía haber a nivel del ámbito laboral una exposición aguda como consecuencia del benceno en sí, ¿sí? Entonces, la clínica iba a depender de cuál iba a ser la vía de contacto, ¿sí? Conjuntivitis, sí, había contacto con la conjuntiva, o sea, a nivel ocular. Dermatitis, sí, el contacto con el producto era, por ejemplo, sin los guantes correspondientes. El edema de pulmón podía darse en el caso que no inhale los vapores, sino que de manera accidental ingiera y se broncoaspire, ¿sí? O sea, ya estaremos hablando de que lo que ingresa a la vía aérea es el líquido, no el vapor, ¿sí? Y la depresión del sistema nervioso central en dosis altas y las arritmias cardíacas tienen que ver con la exposición a los vapores, ¿sí? Que en ese caso se van a absorber por vía respiratoria. Y la intoxicación crónica, o sea, el benzolismo, también como ejemplo de intoxicación, que es una enfermedad profesional, ya deriva de una exposición prolongada, o sea, durante mucho tiempo, a un nivel que supera la concentración máxima permitida, ¿sí? Y ahí vamos a tener todas las manifestaciones de mielotoxicidad, ¿sí? O sea, podríamos tener o en forma aislada o en forma combinada las alteraciones de las distintas series sanguíneas, ¿sí? La serie roja, la blanca, la plaquetaria. Entonces son personas que o hacen manifestaciones de anemia o hacen manifestaciones o sea, de leucopenia. Entonces podían tener infecciones de todo tipo, ¿sí? Por virus, por bacterias, hongos, etcétera, o tienen trastornos hemorragíparos o una combinación de todos esos, ¿sí? Y después, siendo que el benceno es un cancerígeno del grupo 1 de la clasificación de la IARC, o sea, un cancerígeno comprobado para el hombre, la generación de la leucemia mieloide aguda, que ahí se requieren entre 10 y 15 años de exposición sostenida, ¿sí? Para el desarrollo de esta patología, o sea que tiene una latencia bastante larga, ¿sí? O sea, cumple bien con una de las definiciones de enfermedad crónica. Nuevamente el criterio cualitativo, ¿sí? O sea, vamos a encontrar el reconocimiento del benceno en el listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Lo pueden ver acá, acá las enfermedades que generan y en el lado derecho las actividades laborales en donde va a estar presente el benceno, ¿sí? Por ejemplo, fabricación y uso de barnices, esmaltes, lacas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que se encontraba en las pinturas también? Bueno, justamente por esta actividad. Y por último, bueno, el diagnóstico obviamente ya de eso hemos hablado, lo de siempre.
Necesitamos obviamente del interrogatorio para conocer los antecedentes de exposición, los antecedentes laborales y obviamente los síntomas que tengan, pues son manifestaciones subjetivas, el cuadro clínico y después los estudios complementarios, que para estos casos se le va a hacer hemograma completo con recuento plaquetario, el ácido transtransmucónico en orina, ¿sí? Que ese vendría a ser el marcador de exposición, porque el transmucónico es un metabolito, ¿sí? Del benceno, ¿sí? Y en segunda elección sería el ácido fenilmercaptúrico, que como es un poco más costoso y requiere de otra infraestructura, es un alternativo al transmucónico. O sea que como primera elección el transmucónico y segunda elección el ácido fenilmercaptúrico, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la vigilancia laboral en este caso, ¿sí? La vigilancia biológica y la vigilancia médica. Bueno, si el paciente o el empleado está expuesto a la concentración máxima permitida, que para el benceno es de 0,5 partes por millón, según la resolución 295, a esta persona, teniendo en cuenta lo que dice la resolución 37, lo vamos a citar una vez al año para hacerle un examen clínico, ¿sí? Con orientación, ¿sí? En este caso, tenemos que ver, por ejemplo, si no presenta manifestaciones del compromiso hematológico, ¿sí? Sobre todo manifestaciones de infecciones, ¿sí? Y después, dentro de los estudios complementarios, que dice la resolución 37, le vamos a hacer el hemograma, ¿sí? Como marcador ya de exposición, para ver si tiene anemia o tiene leucopenia o tiene plaquetopenia, el recuento plaquetario, y le vamos a tomar una muestra de orina en el último día de trabajo, al final de la jornada laboral, para determinar la cantidad de ácido transtransmucónico, ¿sí? O sea, todos los análisis de sangre se lo hacemos en forma semestral. El examen clínico se lo hacemos en forma anual, ¿sí? El índice biológico de exposición para el ácido transmucónico es de 500 microgramos por gramo de creatinina, ¿sí? Esto lo que me quiere decir que este valor se correlaciona con la concentración máxima permitida y que no fue superada en ningún momento de la exposición. Bueno, yo acá les dejo esta bibliografía, que es donde pueden leer, donde van a encontrar todo lo que hablé, ¿sí? Básicamente, el Goldfram es un libro de toxicología muy bueno, obviamente está en inglés, no hay, creo que no hay una versión en castellano. Este sirve muy bien para lo que es la parte aguda. El libro de toxicología de Repeto es más que nada para la parte aguda, pero también para los casos crónicos. Y ya lo que es el libro de medicina laboral y ambiental de Joseph Ledoux, ya ahí lo relaciona más con la parte laboral, ¿sí? Y en la página infoleg.gov es una página que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, donde ahí pueden encontrar todas las leyes y decretos y resoluciones de las que hablé yo recién y todas las que quieran y que sean de su interés, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan? Esperen que Creo que, alguien que quiera preguntar algo. creo que no, profe. Bueno, como verán, o sea, son temas que ya vimos, sobre todo la última parte. Pero tengan presente que lo que son intoxicaciones laborales tienen mucha cuestión, o sea, si bien lo más frecuente dentro de lo que son intoxicaciones laborales sería ver lo agudo en la guardia hospitalaria, lo crónico es un poco difícil de verlo ahí, ¿sí? Entonces, esto sirve sobre todo para el que vaya a ser toxicólogo y el que haga también medicina del trabajo y termine posteriormente trabajando en una ART, donde ahí se ve mucho más frecuentemente todos estos casos, obviamente con una frecuencia mucho mayor que la que se puede ver a nivel del hospital. Entonces, por ahí puede ser un poco engorroso por la parte jurídica, las cuestiones de leyes y eso, pero sepan que hay existe todo un marco regulatorio
que contiene a estas intoxicaciones y que nosotros como médicos, si nos vamos a dedicar a eso, tenemos que conocer, ¿sí? Bien, tenemos que saber, digamos, igual, por ejemplo, para el examen, nosotros ahora las resoluciones y el monto No, de, no, 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 ¿no? no. No. Ah, Las bien, resoluciones y las leyes yo se las di como para que tengan una idea de dónde viene la parte de la toxicología laboral, ¿sí? bien, Ustedes ajá, lo que tienen que llevarse bien de esta clase es el tema de los tres niveles de vigilancia y sobre todo la vigilancia biológica y la vigilancia médica, porque eso en la bibliografía se nombra, ¿sí? Lo que pasa que a lo mejor no explica qué es una concentración máxima permitida o un índice biológico de exposición. O sea, esta clase, el objetivo que tiene es que ustedes puedan entender un poco mejor lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Es decir, en la clase vimos toda la parte de clínica, diagnóstico y tratamiento, y acá vemos un poco lo que es el marco regulatorio y cómo nos tendríamos que mover si trabajáramos en un ámbito distinto al ámbito hospitalario, pero que digamos, para tratar estas intoxicaciones, ¿sí? bien, gracias. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a dejar acá, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por Un Gracias, placer, muchas Doc. gracias a ustedes por haber participado, ¿sí? Gracias, Nos doctor. vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Que anden muy bien, buenas tardes. buen Chao. fin de. Hola chicos, perdón, pero tengo dudas. Estoy viendo el cronograma de Neurocirú y por ahí yo interpreté mal, pero el jueves dice que tenemos a las 15 y a las 18, no sé, no me acuerdo bien, pero tenemos clases vosotros en ese horario. O sea, se superpone. ¿Entendí mal?